Presidente, mucha de la gente que nos ve a esta hora tiene preocupación sobre si le va a alcanzar la platica el año entrante. Eso tiene que ver con la inflación, pero también con el salario mínimo. Yo sé que usted no nos va a anticipar la cifra de salario mínimo, pero sí le quiero preguntar si para usted hay un piso debajo del cual no sería digno un aumento del salario mínimo en Colombia en 2023. ¿De dónde no estaría dispuesto a bajarse el presidente de la República? El nivel de vida tiene que ver más con la inflación que con el salario mínimo. Por varias razones, rápidamente te las explico. La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras de Colombia ganan menos del salario mínimo, 60%. Ese decreto no va a funcionar con la mayoría de los trabajadores, pero con ellos sí funcionaría que bajara el precio de la carne, que bajara el precio de la electricidad, que bajara el precio del transporte, del arroz, el subsidio a fertilizantes. Está en 20%, yo quiero elevarlo a más del 50 o quizás el 80%, vale un poco de plata. Pero si se concentra en alimentos y café, aumentaría la rentabilidad para el productor directo y productora directa de alimentos. Por lo mismo baja la inflación. Transitando hacia una baja relativa de sus precios, que es fundamental para el nivel de vida de las personas. Hay otro frente que es la electricidad, más complicado, porque heredamos unos contratos raros que estaban clandestinos por ahí, bajo materia reservada, y que tienen que ver con la distribución de energía eléctrica en el Caribe colombiano para dos empresas, en un negocio que en mi opinión estuvo muy mal hecho. ¿Quién estaba detrás de esos contratos raros, presidente? Hay unas dos sociedades, una la lideró EPM en el lado cordobés, Sucre, Bolívar, el otro unas empresas privadas de contratistas del Estado, con subyúdices, con los que quiero hablar porque realmente ese esfuerzo, así como fue estructurado, va a dañar las posibilidades de desarrollo del Caribe colombiano. Sé que el foco está en la lucha contra la inflación y parece muy bien, pero ¿y de salario mínimo no me dijo nada, presidente? Afecta a un grupo pequeño de trabajadores, ya te informaba, porque la mayoría está debajo. Es decir, es una ficción. La mayoría no son asalariados, tienen un ingreso de rebusque, la mayoría de la gente en Colombia. Claro, o sea que una cifra del 18, del 20%, ¿a usted le da igual? Para las personas que están abajo, no funciona. Incluso puede hasta perjudicarlos. Para las personas que están arriba, 40%, funcionan salarios mínimos, como ya están decretados, subirían, y en los grandes asalariados de Colombia, porque han tenido la astucia a través de las normas de ligar sus salarios al salario mínimo, como los congresistas, por ejemplo, o todas las capas de más alto salario están indexadas, es la palabra que se usa técnicamente, al salario mínimo. Y hay un completo error. Total. Una de las cosas que vamos a hacer es desindexar, de tal manera que el salario mínimo beneficie a los trabajadores del común, no a los grandes asalariados del país, generalmente del Estado. Cifra aproximada, presidente. Hay que manejar tres variables, y no voy a darte los datos. Pero el decreto de salario mínimo debe tener tres datos. ¿Cuál? Salario mínimo, salario real y salario relativo. Para mí el más importante es el salario relativo. Te explico rápidamente. Sí, por favor. Porque es el porcentaje que los asalariados ganan, incluidos los ingresos por debajo del salario mínimo, de los ingresos nacionales. Si ese porcentaje disminuye, como viene sucediendo en los últimos 20 años, los trabajadores de Colombia, las trabajadoras cada vez ganan menos de la riqueza nacional y esta se concentra en una minoría. Si esto, como sucedía hace unas décadas, es al revés, el salario relativo crece más que los ingresos nacionales, entonces tendríamos una sociedad cada vez más igualitaria, donde el pueblo trabajador ganaría más que proporcionalmente que los dueños del capital. Presidente, creo que muchos colombianos compartimos la idea de que 3 millones de adultos mayores tengan un subsidio por parte del Estado cuando no logran pensionarse. Hoy es de 80.000 pesos. Usted lo quiere llevar a 500.000 pesos. Pero ¿cómo hacer eso sin meterle la mano en el bolsillo a los colombianos que honradamente también han ahorrado para su propia pensión durante tantos años? En primer lugar, ejemplo que siempre pongo en los pueblos,
Los campesinos cafeteros generaron la riqueza que existió en la nación colombiana en el siglo XX. Exportaron miles de millones de dólares al año, con eso se construyó parte de la infraestructura. Muchas de las grandes empresas de este país nacieron de ese esfuerzo. Y hoy no ha sido posible que yo pueda encontrar un campesino pensionado. Me parece la mayor de las injusticias, porque si le entregaron al país miles de millones de dólares, ¿cómo que el país no ahorró una pequeña parte para garantizar la pensión de estas personas ya en la tercera edad? Esa es la injusticia del sistema pensional colombiano. Ahí no solamente tienes el campesinado cafetero, todo el campesinado, la mayoría, las mujeres ya de edad que viven más en promedio que los hombres, hombres que han estado en la economía informal y ya llegados a viejos no tienen cómo sostenerse, muchos abandonados por sus familias. Es un núcleo de pobreza real. Son 3 millones de personas. Algunos reciben 80.000 mensuales, la mayoría no. Que todos recibieran 500.000, como es mi propuesta, los sacaría de la pobreza, porque es un ingreso individual, de la pobreza estadística. Como digo en la campaña, podrían tomarse un plato de sopa y dormir en una cama decente. Y sería un reconocimiento de la sociedad con quienes trabajaron en el pasado por ella. Porque esa es la solidaridad intergeneracional. Cuando ya estás viejo, ¿ya qué puedes hacer? Si que los jóvenes del momento en que estés viejo no te ayuden. Claro. Eso se llama solidaridad intergeneracional. Más o menos la crítica a la propuesta que hemos hecho lo que llama es al egoísmo social. No, tú estás viejo, muérete. Es un fascismo, ¿no? Es un... Muérete, eso no es problema de nosotros que estamos jóvenes, ¿no? Claro, Porque pero del otro lado está, tú trabajaste seas, mucho para poder pensionarte algún día, no nos quiten esa plata. Cuando tú seas viejo, en 30 años, 40, 30, los jóvenes de ese entonces en el futuro también se solidarizarán contigo económicamente, y no por un lado de limosna, sino porque la ley lo establece.